Ok, regrese para acá. Recuerde que este canal, la intención es que usted camine conmigo y vaya viendo cómo están las cosas ahora. Para marcar el arco. Miren qué chévere. Y hay una manifestación aparentemente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mi gente, en el día de hoy voy para un lugar que muchas personas me han pedido, muchos suscriptores me han escrito, que yo hice una caminata hace como un año y medio, 2 años, en el área de la zona bancaria. Pero hay que destacar que la zona bancaria es un lugar bien dinámico y pues tiene cambios de acuerdo, ¿verdad?, a la economía. Y tiene cambios constantemente. Y a veces un edificio es el nombre de un banco, posteriormente cambia. Igual que alguna que otra agencia gubernamental que en los últimos años también pues han sufrido cambios administrativos y económicos. Y se han movilizado de un sitio a otro y pues quizás lugares que ocupaban por muchos años pues ya no los ocupan. Pero vamos a hacer una pequeña caminata de toda esa avenida Ponce de León, donde está ubicada la zona bancaria. Yo me voy a extender un poquito más y voy a empezar desde la Domenech y voy a coger toda esa Ponce de León para que ustedes vean toda esa zona bancaria y los cambios que ha sufrido esa área. Así que nada, quédate con Puerto Rico a pie. En el día de hoy haremos una caminata por la zona bancaria de Atorrey, que es apodado por muchos como el Wall Street del Caribe. Este tramo es famoso por el conglomerado de bancos locales e internacionales, siendo la sede de compañías financieras, aseguradoras, entre otras. Es una representación o un espejo del desarrollo económico de nuestra isla. La Milla de Oro, como también se le conoce, es la responsable de tener una gran plataforma de empleados que son la fuerza generatriz de este motor llamado economía, y es frecuente ver personas moviéndose de un lado a otro entre edificios, creando este ambiente laboral que algunos sueñan. En esta caminata podremos ver en tiempo real cómo está toda esta área bancaria y seremos testigos de los cambios estructurales y las fusiones que han surgido en los últimos años. Si quieres acompañarme en esta caminata y ver cómo está ahora, pues mira, quédate con Puerto Rico a pie. Ustedes saben que siempre yo hago unas caminatas bien extensas y por lo regular, mire, me llevo ese bulto que es enorme. Y pues lo tengo porque tengo varias cámaras, tengo el dron, etcétera, etcétera. Y pues quiero siempre tener ese equipo conmigo por si acaso tengo que filmar algo o algo que pase en ese momento, pues poder documentarlo de alguna forma o manera. ¿Qué sucede? Que yo siempre utilizo un calzado especial, unas tenis que vienen, que son para correr o caminar, pero ya los uso que tengan bastante amortiguación para que cuando, ¿verdad?, yo soy una persona alta, yo mido 6 pies y estoy sobre las 250 libras. Y usted sabe que cuando uno da ese paso firme en el cemento, pues a veces por mucho rato o distancias que son sumamente largas, pues tiende pues a haber un poquito de impacto. Y entonces pues para protegerme y darme un poquito de cariño, voy a un lugar que está ubicado en la avenida Piñero, que esa gente se dedican a vender tenis especializada. Y ellos pues cuando tú vas allí te chequean el pie, tienen una máquina que tú pones tu planta del pie y te dice de qué manera tú apoyas o haces más esfuerzo en esa planta del pie. Y de esa forma pues te dicen qué tipo de calzado es el que te conviene. Y nada, vamos para allá para ver si me compro unas tenisitas para entonces posteriormente pues hacer esta caminata en toda la zona bancaria. Mira, el día está, como yo digo, medio nublón, pero está chévere porque hay un poquito de humedad, pero está fresquito. Es mejor que esté dando ese sol fuerte. Y vamos a ver ese movimiento. Esto es un día de semana de toda esa zona bancaria. Y a medida que vayamos caminando, pues vamos describiendo los lugares que pasemos. Y ya ustedes saben cómo es Puerto Rico. Bueno, mi gente, le había dicho que me iba a comprar unas tenis. Les voy a mostrar dónde es que yo las compro. Y es este lugar que está aquí, se llama Time to Run. Y voy a entrar a la tienda para que vean más o menos cuál es el ambiente. Y nos van a explicar unas cositas técnicas que muchas personas a veces cuando van a comprar un calzado deportivo ni siquiera saben. Pero esta gente aquí te orienta muy bien, así que vamos a entrar.
Saludos, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, bien. Saludos. Mira, es que yo, pues, usted sabe que tengo un canal que se llama Puerto Rico a Pie, me paso por ahí caminando a todo lo que da y utilizo un montón de peso en la espalda cuando voy en el proceso de crear contenido para YouTube. ¿Qué tenis tú me recomendarías? Ok, primero, ¿conoces el tipo de pisada que tienes? Pues no lo conozco. Ok, pues te vienes por aquí, te quitas los tenis. Esto, mire, me voy a quitar las tenis. Esto puede pasar cualquier cosa, porque no sé si estas tenis estén en buenas condiciones. Súbete los Miren ruedos ahí. por aquí. Ok. Que te vean los tobillos cuando caminas. Ok. Vamos ahí. ¿Qué me dice? Se va a caminar hasta la sillita y regresa para acá rapidito. Ok. Normal. Sí, ahí se ve. Ok, otra vez. Ok, regrese para acá. Vamos a ver, ¿qué usted vio ahí, Jennifer? Cuénteme. Se va a parar aquí 10 segundos. Mire, vamos a hacer una prueba que ellos tienen aquí. Esto es como si fuera un pad, ¿verdad? Ajá, para marcar el arco. Miren qué chévere. Miren ahí. Ok, ya está bien. Ahí marcó. Usted está supinando, que eso es cuando pisa por fuera. Derechito Ok. o por fuera. Entonces tiene el pie ancho, que ahí Ok. entonces le haría falta un zapato que sea, ¿verdad? Para supinador y que sea ancho. ¿Eso ¿no? es bueno o malo? En realidad supinador es lo mejor, hay más opciones, son más cómodos Ok. los zapatos, son más blanditos. Ok. Y que sea ancho para que el pie le caiga dentro de la base del zapato y entonces no vire el zapato tan rápido. Porque yo he visto otras personas que tienen completamente el pie, ¿verdad? Que toca el piso. No tienen como ese arco. No, yo soy así. Ok. ¿Y eso Entonces, es bueno o malo? Más o menos. No es lo mejor, yo diría. No es lo mejor, ok. Sí. Entonces, mira, ahí hay diferentes opciones en diferentes marcas. De Hoka creo que son los más que tienen. Son todos estos aquí. Miren aquí todas Hasta las tenis acá. que ellos tienen. Ok. Los Brooks van a ser estos aquí, que son los de supinador. Ok. Los Asics aquí, desde el negro O sea hasta que los acá. de supinador serían todos estos que están acá arriba. Sí, como la mitad izquierda, más o menos. Ok. Los Saucony aquí, New Balance y Mizuno. Y Puma. Y los Pumas aquí. Entonces ahí pues tenemos de los anchos, pues en todas las marcas, no todos los modelos, pero todos los tenemos en ancho. Pues Ahí, fíjate, yo me inclino en esta marca, pues tengo unos compañeros de trabajo que me han hablado que es muy buena. Y ya yo he tenido las New Balance, voy a intentar con esta marca a ver. Yo creo, si no me equivoco, yo soy como dependiendo, 12 o 13. Ujú, y ancho. De acuerdo, sí, y ancho. Ujú, ok. Entonces, pues, Pues en ancho tengo varios de los Hoka, yo te los traigo. pues, muchas gracias, Jennifer. Bueno, mi gente, luego de estar aquí exhaustivamente con la amiga Jennifer, que nos ha atendido súper bien, ella me mostró un montón de modelos, miren todos los que me mostró, pero me llevé esto. Estos son súper cómodos, no sé si pueden apreciar, miren la suela que es confortable, se ve bien ancha. Y entonces un poquito guay al frente, me gusta porque en una ocasión tuve unos y no eran tan guay. Me siento súper cómodo, miren ahí cómo se ven. Y aquí ella nos está entregando el tiquecito. Seguimos, ahora vamos a hacer la caminata para la zona bancaria. Voy a correr toda la Ponce de León, como les mencioné, y acuerden suscribirse al canal Puerto Rico a Pie. Mire, y si está por ahí, time to run. Yo le voy a dejar los numeritos de teléfono, miren qué chévere está la tienda, para que si ustedes están cerquita, vengan aquí y patrocinen esta tienda porque está bien, pero que bien chévere. Gracias, Jennifer, nos vemos. Bye, nos vemos, buen día. Bueno, mi gente, y ya comenzamos la caminata. Me encuentro en la carretera o en la avenida Muñoz Rivera y les quiero mostrar dónde me encuentro. Miren, miren lo que tenemos aquí. Ese edificio enorme que ven ahí es el Departamento del Trabajo. Aquí tenemos la Cooperativa Las Piedras. Mire, vamos a caminar todo eso por ahí para abajo. Mire, mi gente, y estoy ubicado en la calle Isabel Andreu Aguilar, que es donde está la clínica de mi amigo Mano Santa, de Teo Falcón. Así que si usted tiene, mire, un dolorcito en la espalda, la rodillita, ese es el hombre que usted tiene que visitar, Teo Falcón. Yo voy a acercarme a su negocio para que usted lo conozca. Yo tengo un video que subí de
de una entrevista que le hice. Excelente ser humano y de verdad que el negocio está bien chévere. Si usted tiene una dolencia y usted está visitando a su médico, mire, esto es una alternativa para que usted, mire, baje revoluciones, se espalde ese cuello y se lo deja nuevo, nuevo, nuevo. Y se lo voy a mostrar aquí, miren, está en el edificio 109. Me voy a pegar aquí porque quiero que vean el letrero de él, para que lo auspicien, porque mire, buenísimo. De verdad que sí, mírenlo aquí. Mi amigo Teo Falcón, Mano Santa, así que si usted tiene un dolorcito, este es el hombre que, mire, va a salir de aquí corriendo. Bueno, vamos a continuar la caminata con Puerto Rico. Me tuve que poner el sombrero con este lacito porque está haciendo mucho viento y ya en 2 ocasiones ha salido volando. Y lo voy a ubicar aquí en tiempo y espacio. Las personas que conocen del área de Atorrey, me encuentro en la Muñoz Rivera, Dómenes, que me queda de frente, mírenla aquí. Esta es la Muñoz Rivera, esta que transcurre aquí. Y por el otro lado está la avenida Ponce de León, que esa es la que vamos a caminar porque entre ambas avenidas se encuentra ubicada o desplegada toda la zona bancaria. No sé si ustedes recuerdan, miren, esta es una de las estaciones de bomberos más antiguas que yo conozco, está ubicada en la misma Muñoz Rivera, en el corazón de Atorrey. Y nada, gente, vamos a comenzar esta caminata para que usted conozca toda la zona bancaria y los cambios que esto ha sufrido hace unos años. Pero quiero mostrarle, mire, esta que está aquí es la estación del tren, la Dómenes. Y miren, esta básicamente es el corazón de Atorrey, donde pudiéramos decir que empieza la zona bancaria. Porque es que se despliega desde esta carretera en toda esa dirección hacia San Juan. Toda esa área está llena de bancos y como le he dicho anteriormente, han sufrido múltiples, mire, voy a caminar aquí. Esto ha sufrido múltiples cambios de edificaciones, diferentes compañías lo han ocupado. Pues mire, ¿por qué? Ustedes saben que la economía es una onda sinusoidal, sube y baja. Miren aquí el tren urbano, estación Dómenes. No sé si pueden apreciar. En algún momento voy a ver si me doy un ride en el tren para llevarlo, pero voy a llegar hasta la avenida Ponce de León para que vean toda esta área. Miren qué chévere. Miren, aquí estamos ubicados, no sé si pueden apreciar ahí, avenida Juan Ponce de León. Esta quinta interseca en este lado es la calle Guayama, para el otro lado es la avenida Dómenes. Y vamos a cruzar porque vamos a emprender esta caminata, miren, por toda esa zona bancaria del área de Atorrey. Mire, algo que me está bien curioso, y es que aquí había un McDonald's. Y hace unos años ese McDonald's cerró. Y hubo una fusión bien interesante porque conservan la misma estructura, pero ahora es un restaurante chino, miren. Este que está aquí, esto era un McDonald's antes. Está ubicado aquí. Y ahora es un restaurante chino. Miren ahí, nuevamente, que le estoy hablando del edificio del Departamento del Trabajo. Miren, mi gente, le di la vuelta al edificio del Departamento del Trabajo para que lo puedan ver. Miren, este es el edificio. Esto es una de las vías del tren urbano. Miren qué interesante. Y mire, me voy a dirigir hacia esa área. Y esto primero que encontramos aquí es el edificio de la Asociación de Empleados de Lela. Y hay una manifestación aparentemente de algunos empleados gubernamentales que se están manifestando por ahí. Y está en ese proceso, ¿verdad? Vemos ahí que la policía está dándole escolta a estos manifestantes. Se encuentran ubicados en esta área, pero miren, una caravana bastante larga de vehículos. Bueno, mi gente, y seguimos caminando. Miren, este edificio que está aquí ha sufrido un montón de cambios y es la Asociación de Empleados de Lela. Miren qué estructura grande, ¿verdad? Qué bonita, elegante se ve. Miren ahí esa edificación. Y ya usted sabe, estamos en el corazón de Atorrey. Para las personas que a veces dicen en los videos que no hay tránsito, que Puerto Rico está vacío, miren, escuchen todas las bocinas y el revuelo de personas que hay aquí en este momento. Miren, este es el edificio de Lela. Y más adelante yo les voy a mostrar, miren, esta es una aseguradora que se llama la Multinacional. Está al frente, se llama Multinacional Life Insurance Company. Y miren, se encuentra frente a los empleados de Lela. Pero les quiero mostrar más adelante un edificio
que el que fue empleado o es empleado gubernamental se va a percatar porque la oficina de retiro está ubicada aquí en el centro del corazón de la zona bancaria y se lo voy a mostrar. Mire mi gente, lo importante es que uno camina con un calzado que sea para hacer ejercicio. Miren, estas son las tenis que me compré. De verdad que es como si estuviera flotando. Se sienten pero bien cómodas. Miren ahí. De verdad que se sienten bien cómodas. Miren, este edificio que les estoy mostrando aquí, en esta esquina, esto por muchos años fue el retiro de los empleados gubernamentales aquí en Puerto Rico, el sistema de retiro. Déjenme ver si me puedo acercar para que lo vean. Miren cómo está este edificio. De verdad que desconozco si era una entidad privada que lo tenía alquilado, ¿verdad?, o arrendado al gobierno, o posteriormente este edificio pues lo abandonaron. Aquí están ubicadas las oficinas de retiro del gobierno. Miren mi gente, más adelante tenemos el Hospital Pavía. Ese edificio en un momento dado fue el Atorrey Community Hospital hace un montón de años. Y lo conozco bien porque mire, a mí me operaron del apéndice hace más de 30 años atrás y mire, fue aquí, en este edificio. Ahora es el Pavía Hospital. Pero nada, vamos a seguir caminando a ver qué nos encontramos por ahí. Caminando, miren el tránsito que tenemos en esta área. Muchas personas por ahí. Yo te sabe, es que estamos en una hora pico. Mire, son las 11:15. Usted sabe que hay mucha gente dando la vuelta en la calle. Pero toda esta área que les estoy mostrando, todo esto comprende este sector de la zona bancaria. Vamos a seguir para que sigan viendo este sector. Aquí están ubicados todo este tipo de edificios, aseguradoras, bancos, todo eso está ubicado en esta área. Miren. Este es el National Plaza. No sé si lo pueden apreciar ahí. Otro edificio pues, sumamente grande que aloja diferentes tipos de oficinas, aseguradoras, abogados, etcétera. Y este que está aquí es el Union Plaza. De igual forma, otro edificio que aloja. En un momento dado habían oficinas que tenían que ver con corretajes de acciones, etcétera, etcétera. Pero tengo entendido que puede ser que quede una que otra, pero muchas se han movilizado y están operando en otras áreas. Miren toda esta área. Seguimos caminando en todo este sector de Atorrey. Miren todo el tránsito que tenemos en esta área. Como les dije, una hora pico. Y más adelante hay una universidad técnica sumamente importante aquí, que es la Universidad Politécnica, que queda más adelantito. Voy a moverme allá al área para que bien curioso es este tipo de comercio. Usted los va a ver en diferentes áreas. Mire, pueden aparecer aquí hay un Banco Oriental. Y les voy a mostrar, posteriormente me voy a parar frente a la Universidad Politécnica para que la vean. Pero miren la congestión de tránsito, ¿verdad?, que hay en este momento. Miren por toda esta área aquí. Miren, ese edificio, esa estructura que está ahí, es la Universidad Politécnica. No sé si pueden apreciar ahí las letras. Bueno, y continuamos caminando con Puerto Rico a pie. Miren, estamos llegando ya a la avenida Roosevelt. Esta es la que interseca por la Ponce de León. Les mostré en esta área. Miren ahí lo que se ha convertido en la Universidad Politécnica. Tremenda facilidad. Muchos profesionales que han egresado ahí. Entre ellos, pues, mi hijo. Fue egresado de esa universidad. Es excelente. Un anuncio no pagado. Pero la experiencia ha sido más que un simple anuncio. Bueno, mire, estamos llegando a la Roosevelt, que interseca tanto la Ponce de León, que es la que estamos caminando, Roosevelt y la Muñoz Rivera, que queda para este ladito. Se las voy a mostrar acá. Esta es una de las áreas que ha crecido comercialmente y se han hecho otros edificios que pues no se habían hecho anteriormente, que no estaban de pie. Y se los voy a mostrar, mire, ahí claramente dice Atorrey. Si usted sigue ese camino, llega a la avenida Barbosa. Esta es la Ponce de León, como le menciono. Esta es la Roosevelt, que si usted sigue por ahí derecho, llega a Plaza Las Américas. Ahí hay otro terminal del tren
Y esa que está intersecando es la avenida Muñoz Rivera. Y me voy a mover para continuar y entrar al corazón de la zona bancaria. Y este sí es el corazón, porque es donde están desplegados la mayoría de los bancos y oficinas que tienen que ver con la banca de nuestra isla y de Estados Unidos. No sé si pueden apreciar toda esta área donde estamos detenidos. Miren, estoy haciéndole un 360 para que vean más o menos dónde estamos ubicados. Miren, de aquí en adelante vamos a entrar a la zona bancaria de Atorrey, el corazón. Aquí es donde están todos los bancos principales de la isla y algunos de los Estados Unidos. Así que vamos a conocerlo. Miren, este edificio en un momento dado fue un banco y yo de verdad que no recuerdo qué banco es. Si alguien de los suscriptores se acuerda qué banco era, actualmente es la compañía Liberty. Es una compañía que ofrece internet y ofrece telefonía a nivel del área metropolitana. No sé si en el área interior de la isla también ellos prestan servicio, pero por lo menos en el área metropolitana y pueblos limítrofes, ellos lo trabajan. Y estas son las oficinas centrales. Aquí antes había un banco, pero yo no sé si era un First Bank, de verdad que no recuerdo. Así que los suscriptores que ven el canal, a ver si alguien se acuerda y lo comenta por ahí qué edificio es este. Bueno, comenzamos el corazón de la zona bancaria y no sé si pueden ver que a ambos lados hay bastantes edificios. Hay unas estructuras que son nuevas. Miren, esta estructura del Scotiabank, en un momento fue Scotiabank, no sé si actualmente lo es, pues entiendo que este banco ya no está en Puerto Rico, pero en un momento lo fue y ustedes pueden apreciar ahí que está el logo. Miren aquí, dice que es el Plaza 273. Vemos oficinas como ADAI, que es maneja los fondos de diferentes personas, ¿verdad? Empleos, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos entrando, vamos viendo todo este tipo. Mira, aquí hay planes médicos. Yo diría que el área administrativa y las oficinas centrales de muchos lugares que dan servicio, tanto de banca, aseguradoras, a toda la isla. Entonces, esto es bien común que usted lo vea. Les voy a mostrar qué son este tipo de negocios. Estas personas, ¿verdad?, que trabajan en esta área, pues vienen aquí, consumen sus alimentos. Miren, ahí hay un carrito de papas y aquí tienen el típico hot dog que viene por ahí y se come un hot dog aquí. Miren, la gente disfrutando de esa comida. A veces muchas personas tienen poquito tiempo para tomarse el break y vienen aquí y disfrutan de eso. Bueno, vamos a continuar la caminata para que sigan conociendo toda esta área, toda esta zona bancaria. Mira, este edificio está cerrado y eso tiene una etiología, yo la voy a explicar. Lo que pasa es que hace muchos años atrás, usted sabe que existía un plan que se llamaba 936 y aquí se manejaban fondos de diferentes compañías farmacéuticas que venían a Puerto Rico y esta persona tenía un movimiento de dinero en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que posteriormente que esto sucede, pues se van esta 936, pues muchos de los bancos pues perdieron como que era académico mantenerse aquí porque lo podían hacer desde otras partes del mundo y no había ese movimiento de dinero que en un momento dado hubo. Y esa es una de las razones porque muchos bancos extranjeros o bancos de los Estados Unidos que tenían su presencia aquí en Puerto Rico se fueron. Hay diferentes oficinas tales como MCS, Banesco, dice MCS Plaza. No sé si pueden apreciar. Miren aquí. Miren ese edificio. Y esta es la famosa zona bancaria de nuestra isla. Recuerde que este canal, la intención es que usted camine conmigo y vaya viendo cómo están las cosas ahora y cómo en algún momento, si usted vivió aquí en la isla o hace tiempo que no visita el área metro, usted vea cómo se encuentra más o menos todo el área. Miren. Miren qué chévere se ve todo esto. Miren, aquí hay otro edificio sumamente grande. Sé que era otro banco, no recuerdo si era el Banco de Ponce, pero posteriormente las personas que recuerden o que alguien que haya trabajado en ese banco o en ese edificio que nos pueda decir, mira, ese era tal banco. Mire, otro de los lugares que les voy a comentar es este y es el Popular Center. Aquí están las sedes del Banco Popular en Puerto Rico y se lo voy a mostrar. Miren, todo este edificio
sumamente bonito. Básicamente ellos han cogido toda esta cuadra y es parte de sus facilidades del Banco Popular. Vamos a seguir caminando para que sigan conociendo la zona bancaria de aquí, de Atorrey, Puerto Rico. Miren, mi gente, este edificio es lo que les mostré, el Popular Center. Miren qué edificio grande. Miren las letras ahí del Banco Popular. Y básicamente ellos cogen toda esta cuadra y uno que otro edificio a mano derecha. Este es el que lleva muchos años. Mucho, porque muchos años, le digo, porque yo trabajé en esta área y me es familiar, ¿verdad? Yo lo visité en muchas ocasiones. Miren, esto es un First Bank. Ustedes van a apreciar este edificio que está aquí. Y entonces hubo un banco que se ubicó aquí anteriormente a este y era el Banco Santander. Este banco tuvo una presencia aquí por muchos años, pero posteriormente se fue. Y creo que dejó de, ¿verdad?, de hacer operaciones en Puerto Rico. No sé si en los Estados Unidos actualmente sucede, pero... Y ahora es un First Bank. No sé si pueden apreciarlo. Miren qué edificio enorme. Y nada, mi gente, vamos a seguir caminando para conocer toda esta zona bancaria de Atorrey. Y estamos en la Ponce Dom. Posteriormente vamos a caminar también la Muñoz Rivera para que vean una sección donde están ubicados todos estos bancos. Esto aún sigue siendo parte del Popular Center, toda esta área. Y aquí está el Fine Arts Cinema Café, que es parte de Caribbean Cinema. Pero esto es un cine bien particular y le voy a mencionar. Usted entra aquí, las butacas pues son diferentes a los cines que usted pueda visitar en otro lugar. Y las butacas son mucho más grandes. Usted puede ordenar tanto bebida como comida y se la llevan a su locación, ¿verdad? Usted esté sentado y eso lo hace bien, bien particular. Miren aquí. Todo este edificio, eso por dentro es elegantísimo. Mire, esto sigue siendo aquí al lado derecho del Banco Popular. Ellos conectaron con un puente toda esta área. Desde acá hasta acá, parte de ellos es estacionamiento y el otro es parte del Banco Popular. Mire, el Banco Popular tiene mayor cobertura en la isla y el servicio pues es excelente. Yo llevo muchos años con ellos. Banca local, que sí, pues internacional, porque usted sabe que los bancos pues hacen comercio en todo el mundo, pero es un excelente banco y de verdad que miren, un patrocinio no pagado, no me han pagado nada, ni conozco a nadie que tenga que ver el Banco Popular, pero es muy excelente banco. Su plataforma y sus aplicaciones son excelentes. Miren, aquí están haciendo otro proyecto del Banco Popular. Miren qué interesante. Va a ser parte de esa estructura. Miren qué impresionante toda esta área. Miren ahí todo el edificio. Y algo bien jocoso del Banco Popular, y es que ellos siempre han mantenido en esa parte de arriba un letrero. Ese letrero siempre te da la hora. Inclusive yo recuerdo que hace muchos años atrás ellos tenían una línea de teléfono que tú llamabas y te daban la hora. Y mucha gente, para corroborar si sus relojes estaban bien o estaban en tiempo, ¿verdad?, estaban on time, como dice, todo el mundo llamaba al Banco Popular para preguntar cuál era la hora. Además de la temperatura, pero directamente decían la temperatura. Miren, esto que está a mano derecha aquí es una oficina gubernamental, es la oficina del Contralor. Y esta oficina lo que hace es que supervisa, audita a todas las oficinas gubernamentales de la isla. Y si hay algo que está incorrecto, pues mire, ellos son los que, mire, los regañan, le dan pam pam. Así que, nada, vamos a continuar caminando con Puerto Rico a pie. Mire, llegamos a una intersección que está en la calle Prudencio Rivera. Como les menciono, esta es la avenida Ponce de León. Miren que hay mucha congestión de tránsito. Estamos en una hora pico. No sé si pueden apreciar ahí. Mire, este video para las personas que dicen que Puerto Rico está vacío, pues mire, para que vean que no está vacío nada. Miren allí lo que les mencioné de la temperatura a lo lejos en el edificio y la hora que siempre el Banco Popular está brindándole a todo el mundo. Mire, voy a moverme ahora. Allá hay un edificio que lleva mucho tiempo que se llama el Mercantil Plaza. Voy a llegar hasta allá y voy a regresar porque toda esa zona bancaria culminaba hasta ahí. Saben que la economía es un poquito volátil
tiene sus altas, sus bajas. Muchos edificios han cambiado de nombre porque los ocupan otras compañías, otros bancos, pero muchas de estas compañías o se han ido para los Estados Unidos, o se mantienen aquí, o se han fusionado con otras compañías y han cambiado su nombre. Eso es una realidad, ¿verdad?, que sucede en la economía, no aquí en Puerto Rico, en todo el mundo. Miren, estas son las oficinas de Island Finance. Miren qué edificio grande. Miren, mi gente, como les mencioné, esa es la oficina central de esta gente de Island Finance. Y algo bien curioso con Island Finance, mire, no hay un pueblo, bueno, debe haber uno que otro que no lo tenga, pero no hay un pueblo en nuestra isla que no tenga una financiera de estas. Y aquí, pues, usted sabe, yo siempre digo que es la financiera para la gente humilde. Usted puede coger ahí un préstamo de 500, de $1000 si va a comprar unos mueblecitos. Y esta gente, toda la vida, llevan muchos años prestándole servicio al pueblo de Puerto Rico. Pero llevan un montón de años, desde que yo tengo uso de razón. Yo tenía como unos 18, 19 años. Yo quería comprarme una cámara de video. Me acuerdo, una Panasonic Camcorder. Y esta gente me prestaron los chavitos. En aquel momento costaba como 700, 800 dólares. Eso era un montón. Y hice una línea de crédito con ellos y poquito a poquito se la pagué. Así que agradecido a la gente de Island Finance. Bueno, mi gente, seguimos caminando con Puerto Rico a pie y los quiero llevar a este edificio que es bien particular y les voy a explicar por qué. Y es que cuando yo era pequeño, mi papá era empleado de una farmacéutica. Y en muchas ocasiones él tenía que venir aquí a hacer gestiones de su trabajo, situaciones administrativas. Y en ocasiones yo lo acompañaba. Y recuerdo que él tenía a veces que venir aquí a entrar correspondencia o a buscar correspondencia, porque parece que acomodaba algún tipo de oficina que le daba servicio a esa farmacéutica donde él trabajaba. Miren, este es el Mercantil Plaza, que ahora aloja unas oficinas gubernamentales. Miren qué edificio grande. Este es el Mercantil Plaza. Le digo, en un momento dado, yo entiendo que era uno de los edificios comerciales más grandes que existía en toda esta área. Y es bien común que usted esté aquí y escuchar los aviones pasando. Mire, cada 5 o 10 minutos usted escucha un avión que está pasando en esta área. El clima ha sido excelente en el día de hoy porque no hay tanto calor. Está más o menos pues, nubladito, un poquito de humedad, pero no tanto calor como si hubiese ese sol intenso. Así que miren, las condiciones están de show. No sé si pueden apreciar allá. Ese que está ahí es el Choliseo. Yo voy a llegar allí para que ustedes vean parte del Choliseo, que es ese ahí, no sé si lo pueden apreciar. Vamos a caminar por toda la Muñoz Rivera ahora. Y esta es una de las áreas, yo diría que más bonitas, escénicas de esta área de la zona bancaria. Yo vengo aquí para que la conozcan. Miren ahí. No sé si pueden apreciar. Aquí la carretera es un poco más ancha, pero miren. Miren ahí, estación Atorrey del tren urbano. Esa estación que se encuentra aquí de frente. No sé si la pueden ver ahí. Mirenla ahí. Y mire, todo ese bloque, comenzando desde aquí y al frente, todo esto pertenece al Banco Popular. Inclusive este lado aquí a mano derecha creo que es de ellos también. Pero esto es un área escénica, y me refiero a escénica porque es que está bien bonito. Tú puedes ver todo ese comercio, ¿verdad?, que se mueve. Es un lugar sumamente interesante. Voy a llegar hasta el Choliseo. Mucha gente me han pedido que camine acá. Yo hace un tiempo tiré un video de este sector solamente, pero voy a caminarlo para que lo vean ahora cómo está caminando por toda esta área. Estoy pasando por el área de transbordo de este tren urbano para mostrarle el famoso Choliseo, ¿verdad? Choliseo de Miguel Agreló, pero le pusieron, ya usted sabe, el Choliseo. ¿Por qué? Porque ese personaje, ese comediante que fue muy famoso en nuestra isla, pues tenía un personaje que se llama Don Cholito. Y de ahí el Choliseo. Pues de Coliseo, porque esto en realidad es un coliseo. Y se llama de esa forma. Así que si usted no sabía, pues ya sabe por qué se llama el Choliseo.
Miren qué impresionante. Miren ahí. Ese es el Choliseo. No sé si lo pueden apreciar. Me voy a acercar, voy a llegar para que lo vean más cerquita. Vamos a acercarnos por aquí para que vean el Choliseo. Mírenlo ahí. Miren qué enorme, ¿verdad? Uno de los complejos donde se hacen eventos artísticos más grande que está ubicado en el área metropolitana. Es enorme. El Choliseo de frente se los voy a mostrar. Miren qué lindo está. Voy a subir ahí las escalinatas para que lo conozcan. Y miren lo que le mencioné, miren. Ahí todo el tiempo aquí hay tránsito aéreo. Usted sabe que esto es un foro donde se han presentado los mejores artistas en la isla. Estas internacionales han venido aquí. Mira, a desplegar su talento en el Choliseo. Miren qué chévere se ve. Y nada, vamos a continuar caminando con Puerto Rico a pie. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte los videos. Mire, le voy a mostrar dónde está el área de la boletería del Choliseo. Miren, es toda esta área que está aquí. Y miren aquí, Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agreló, y cariñosamente llamado el Choliseo. Ya yo le expliqué el por qué. Ustedes saben que él fue un comediante muy famoso en la isla y muy querido por todos nosotros los boricuas. Así que miren, este es el área de boletería. No sé si pueden apreciarla aquí. Miren ahí la boletería de estas facilidades. Bueno, mi gente, y seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Vamos a seguir el camino de la avenida Muñoz Rivera para llegar a la zona cero, que fue donde salí, que fue en esa esquina donde está la Domenech y el Departamento del Trabajo. Allí yo me estacioné y me voy a mover para allá. Vamos a recorrer toda esta área para que vean todos estos edificios y ustedes vean cómo ha sido la fusión económica en nuestra isla. Y voy a pasar por debajo de las vías del tren urbano. Voy a cortar toda esta área, como le dije, para coger nuevamente a la Muñoz Rivera. Me salí aquí un momentito para que ustedes pudieran ver esa estructura. Miren qué grandote y qué preciosa está. Uno de los centros, coliseos más grandes del Caribe. Bueno, vamos a movernos a esta área. Miren, este es el área de boletería. Se las voy a mostrar del tren urbano. Esta es la estación de Atorrey. Mire, aquí usted saca su tiquecito. Por ahí usted puede llegar a Bayamón o a la estación de Sagrado Corazón, que queda ubicada en Santurce. No sé si puede verla. Miren ahí todas las indicaciones. Y nada, vamos a seguir caminando. Mire, voy a pasar por un sitio aquí espectacular. Este lugar se llama Tinto y Blanco y es precioso. Miren qué bonita esta área. No sé si la pueden apreciar. Miren ahí. Esto está ubicado en el corazón de Atorrey, en el corazón de la zona bancaria. Si ustedes pueden observar ahí, está la estructura, que es muy moderna, bien, pero que bien bonita. Y en la parte de atrás tienes parte del edificio del Banco Popular. Miren qué bonita se ve toda esta área. Se llama Tinto y Blanco. Miren qué chévere. De verdad que el local está precioso. Bueno, nuevamente llegamos aquí, miren, a la Muñoz Rivera. Les voy a mostrar. Habíamos caminado por el otro lado de esta construcción y ahora pues estamos en esta carretera o esta avenida, que es la avenida Muñoz Rivera. Miren qué lindo está el lugar. Está la gente por ahí observando. Parece que son suscriptores del canal. Pero miren qué chévere está toda esta área. Y le digo, estamos en el corazón de la zona bancaria en Atorrey. No sé si pueden escuchar el ambiente de construcción, bocina. Ya ustedes saben, mucho ajetreo. Me moví al otro lado porque están en este lado construyendo y no pude pasar, ya ustedes vieron. Esta es otra estructura del Banco Popular. Miren, este edificio que vamos a ver a mano derecha se llama UBS. En un momento dado fue Paine Webber. Es una casa de corretaje
En aquel momento creo que se fusiona con UBS, deja de existir y ahora tenemos aquí, mire, UBS. Es el American International Plaza y ahí está ubicado UBS. Miren qué edificio enorme. Buenas tardes. Buenas tardes. A los muchachos trabajando. Mire, esto, como les menciono, esta parte aquí es del Banco Popular. Este es el edificio que les mencioné, el de UBS. El de Oriente, que lo pueden ver ahí. Y mire, ese que está al frente, ese edificio que ustedes ven que es cóncavo, tiene ahí una media luna, como decimos. Ese edificio en un momento dado fue el Chase Manhattan Bank. Después fue, si no me equivoco, el Western Bank. Y ahora acomoda a la administración de tribunales. Vamos a continuar caminando toda esta avenida Muñoz Rivera para que usted la conozca. Es la famosa zona bancaria. Mira aquí el corazón de Atorrey. Bueno, mi gente, ya básicamente terminamos con el video. Ya recorrimos toda esa zona bancaria. Ustedes vieron los edificios, vieron edificios que hace tiempo cerraron. Otros, como les expliqué, que se fusionaron. Hay unos edificios que me gustaría, si ustedes recuerdan qué banco, qué edificio había allí, que lo comenten. Nada, mi gente, será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.